Miraflores. Lo pueden consultar también en un trabajo de tesis que lo realicé para bachiller, que es de la transición de la iglesia al cementerio. Para hablar un poco del cementerio, tenemos que profundizar sobre la muerte, el sentido de morir, el acto de morir. Para hablar sobre los ritos funerarios, primero hay que comprender la muerte. Entonces, ¿qué son los ritos funerarios? Según St. Thomas, o también podemos hablar sobre Philippe Ariès, que son historiadores franceses, europeos más que todo, donde nace la historia de las mentalidades, habla sobre una terapia universal, sobre representaciones simbólicas a través de lo que es la muerte para honrar a los difuntos. El cuerpo se convierte así en un objeto de culto, y a través de los ritos funerarios se van a entablar lo que es un simbolismo alrededor del cadáver. Entonces, a partir de eso, tenemos que ver lo que es el Trujillo. Comprendido en este tiempo de 1790 a 1930, porque sabemos que en 1831 se va a inaugurar el cementerio, y a partir de 1900-1910 sucede la expansión de la ciudad, se va a derrumbar las murallas. Entonces, este tiempo es importante para analizar qué sucede en Trujillo y qué también influye en el cementerio de Miraflores. Entre 1790 y 1930 se van a producir una serie de enfermedades. Tenemos epidemias como la viruela, la peste bubónica, que tiene su alto índice de mortalidad entre 1915 a 1920, siendo en 1918 el índice más alto, y habiendo muertes de 8 a 14 personas solo en el hospital, y la gente todavía seguía muriendo en sus casas muy aparte. Entonces tenemos también fiebre amarilla, viruela, sarampión, que se da. Solo estamos hablando dentro del centro histórico de Trujillo, no alrededor, solo el centro histórico de Trujillo. Entonces, esto va a generar lo que son rondas de inspección sanitarias. Hay dos instituciones muy importantes en la historia de Trujillo, que es la Sociedad de Beneficencia y la Municipalidad. Estas dos instituciones van a salvaguardar lo que es la historia y también, en este caso, la higiene pública, aquí en el centro histórico de Trujillo. La municipalidad tiene inspectores de sanidad, inspectores de higiene, y la beneficencia tiene la inspección del hospital y la inspectoría del cementerio de Miraflores. Y posteriormente se va a abrir una inspectoría para el cementerio de Macueso, pero eso ya es otra historia y va a ser otra capacitación. Entonces, en lo que habla sobre estas inspectorías, nace por una reforma de salud, que es el tercer punto, que es este de acá, que es una reforma de higiene y salud pública, no solamente en Trujillo, sino en todo el Perú. Y esta idea de esta salud pública nace de Europa, en una etapa de modernización. Viene también el descubrimiento de la penicilina. Entonces, cuando uno analiza la historia, no solo de Trujillo, tiene que haber una línea de tiempo paralela con lo que sucede en otros países, ya que llegan noticias aquí. Vienen también, estamos en una época a principios del siglo XIX, que vienen los extranjeros, vienen viajeros, vienen personas que empiezan a fundar comercios, como son la familia Larco, la familia Oile. Entonces, todas esas novedades vienen acá a Trujillo también, como una ciudad muy importante. Entonces, ¿cómo nace o cómo llega esta reforma de salud a Trujillo? Fue a través de Lima, de lo que es el mercurio peruano, como todos sabemos. Hipólito Unanue, un gran investigador, también publica en esta revista, en este periódico, sobre algunas investigaciones. Como les comentaba, los ritos funerarios se enlazan con un simbolismo a través de lo que es una ritualidad alrededor del cuerpo, alrededor del cuerpo. Entonces, esto crea que las personas empiezan a enterrar a sus fallecidos en las criptas de las iglesias. A razón de ello, las criptas de las iglesias empiezan a poblar demasiados muertos. Se les entierra con cal nada más y arena.
y esa cal a veces no protegía. Imagínense una epidemia de viruela o de peste y se les entierran en las iglesias y estaban ahí nada más en el suelo porque eran demasiados los fallecidos, y cuando uno iba a misa respiraba esos aires, y de ahí nace la teoría del miasma. Esta teoría del miasma, del aire putrefacto que generaba enfermedades. Es por eso que también ahora cuando uno va al cementerio dice no vayas a respirar el mal aire, no te vayan a dar el aire de muerto. De ahí nace, de las miasmas. Hipólito Unanue lo va a escribir en el Mercurio peruano. Y de ahí se va a realizar una reforma de salud pública, higiene y de modernización. Otro punto importante que vamos a retroceder un poco es en 1812, que son la Constitución de Cádiz, esta reforma de leyes que van a ser dictadas en la época republicana. Posteriormente, en el 1821 ya, y se van a dictar y se van a realizar, en donde también habla sobre la salud pública y un cambio de costumbres. Estamos finalizando ya en 1812, 1814, finalizando un poco el virreinato, y se van a dar estas reformas. En una de ellas está la creación de un panteón extramuros, porque todas las colonias españolas, especialmente en el virreinato peruano, Lima era muy importante, y sus ciudades y sus iglesias también. Empieza a crecer, Trujillo también empieza a crecer. Acá había aproximadamente 12, 13 iglesias, si no me equivoco, en todo Trujillo. Y imagínense esos 13 cementerios poblados. Era demasiado, la ciudad empezaba a crecer, los cementerios ya no tenían cabida, y estaba el cementerio de Mampuesto, sí, pero el cementerio de Mampuesto era solo para personas de bajos recursos, o también de lo que es la iglesia San Esteban. Entonces, esta creación de un panteón extramuros va a generar que se cambien estos ritos funerarios. Entonces, para hablar un poco más ahora sobre la cronología del cementerio de Miraflores, les voy a pasar unas diapositivas sobre los años importantes y precisos en los que hay un cambio fundamental en el cementerio. Como les comentaba, en 1812 se va a dictar una resolución en las Cortes de Cádiz para la creación de un panteón extramuros y que se dejen enterrar en las iglesias, a favor de lo que es la salud pública y la higiene, como la modernización. En 1814 llega a la ciudad de Trujillo esta ley, lo pueden encontrar en el Archivo Regional de la Libertad, que está aquí nada más en la esquina, al costado de la iglesia catedral. Entonces ahí se dicta en actas de sesiones del 11 de junio del mismo año sobre la búsqueda de un lugar adecuado. Dan 3 opciones, pero en 1815 se da la elección en un 18 de agosto que se erija el panteón en la denominada Capilla de Miraflores. Ahora, acá tenemos las 3 propuestas. Acá está el cementerio de Mampuesto, acá está el centro histórico de Trujillo, en círculo amarillo, y aquí iba a ser, acá estaba la primera propuesta, la capilla antigua de San Esteban, porque la ley de Cádiz de 1812 dicta de que los panteones que se iban a construir en las ciudades, en las ciudades virreinales, debían ser extramuros, ¿no? Afuera de la muralla. Todo esto amarillo sería la muralla de Trujillo, y a sotaviento, mejor dicho, que el aire no contamine la ciudad. Y la segunda propuesta era en la capilla del Postigo del León, que es aquí. Y la tercera y la ganadora es y que ahora conocemos, es la capilla de Miraflores, que está aquí. Entonces, como pueden ver, querían como enlazar en todo lo que es el camino de Miraflores, y acá quedaba lo que era el pueblo de la mampuestería, ¿no? Que hoy ya conocemos como Mampuesto. Seguimos, en 1831 ya se finaliza totalmente la construcción del cementerio, y el 30 de noviembre se bendice por el gobernador eclesiástico Juan Ignacio Machado, que contribuye en su realización en conjunto con el coronel don Pablo Diegues, ¿no? Siendo director Alfonso González Sáenz de Tejada.
quien vamos a ver está también enterrado en el cementerio de Miraflores. Ahora, esta parte de acá, que le he puesto subrayada de moradito, es porque es una suposición. En su investigación, Ricardo Morales habla de que en la fecha de la inauguración del cementerio, que es el 2 de diciembre, y se apertura, se conducen los restos del obispo Luna Victoria, pero hasta el momento no se han encontrado evidencias. Se tendría que haber una investigación más profunda respecto a esto, ¿no? En el archivo del cementerio de Miraflores, realmente a dónde lo han conducido y dónde está enterrado. Por eso que se puede decir que se aperturó conduciendo estos restos, pero realmente no hay un papel o un documento donde diga que sí se ha enterrado ahí realmente. En 1876 ya el cementerio va expandiendo poco a poco, como les comenté al principio, a causa de las epidemias, de viruela, de tifo. La población va muriendo rápido, pero también hay un alto crecimiento demográfico. Entonces, el cementerio va creciendo. Lo que genera que el presidente de la Sociedad de Beneficencia, Alejandro Pinillos, obtenga una parte de 2 terrenos de parte de José Santos Deza para la extensión del panteón. Lo que sucede con Santos Deza es que él va a dar estos terrenos por un módico precio, pero a cambio de que le den una parte para construir un mausoleo para él y su familia. Lo que genera después es que no le dan ese terreno, solo le dan 2 nichos nada más para que sea enterrado. En 1903 ya se genera una expansión más grande de un lote donado por una concesión, por Isabel de Oile, y también se genera una gran pérdida en la historia, que es la destrucción de la capilla. Esa destrucción de la capilla sucede por las intensas lluvias del fenómeno del Niño. Nosotros ya sabemos, ¿no? Ya va un año de lo que sucedió con el fenómeno del Niño, así que imagínense esas lluvias torrenciales que generaron esta pérdida, porque se anegaba el agua alrededor de la capilla, lo que generaba que las paredes poco a poco cedan. Entonces, José Luis Orbegoso, inspector de la Beneficencia del cementerio, lo que hace y lo que procede es la destrucción total de esta capilla. Posteriormente, todos los presidentes de la Beneficencia empiezan a realizar una donación anual para que se reconstruya de nuevo, pero nunca se vuelve a reconstruir. Acá tenemos una pequeña postal de Edmundo Cárdenas, está ubicado en el Perú Ilustrado en 1889, donde se puede ver lo que es la capilla. Aquí tenemos la capilla. Y estas 2 partes que están señaladas, si lo pueden apreciar, pueden ser los cuarteles que están a los costados. Entonces la capilla, que es neogótico, y también podemos ver alrededor que estaba enrejado con las 2 puertas que la familia Pinillos dona para el cementerio. Como pueden apreciar, el piso es de tierra nada más, árboles, porque en esta época, como les comentaba, de la salud pública era muy importante la vegetación, la naturaleza. Estamos en una época de alamedas, tenemos la alameda de Mansilla, acá la Plaza del Recreo, la alameda de Guamán, que era un espacio importante para la recreación y también para la ventilación de la ciudad, como pulmones. Entonces en el cementerio también se da esto. En 1918 se lleva a cabo ya la expansión urbanística total de lo que es Trujillo y la conexión de la ciudad con el cementerio. Como les comentaba, en 1910 aproximadamente se da una ley de parte de la municipalidad que todas las personas que quisieran material para construir sus casas podían ir a la muralla, destruir la muralla, sacar ladrillos y llevárselo, pero antes que tenían que pedir permiso. Una época que se va expandiendo la ciudad. Eso genera que las murallas caigan y lo que todo es San Martín, ahí terminaba San Martín con la Avenida España, por el Colegio Modelo, se destruyera también la Portada de Miraflores y se abriera lo que es un camino hacia el cementerio.
Hubo en 1875 una ley que hay para que se aprobara una pequeña alameda, pero lamentablemente para bienestar de lo que es la parte educativa, porque se invirtió en la educación y no en este óvalo, se dejó de lado. Pero como vemos, en 1918 se retoma de nuevo esta idea y se pavimentó todo lo que es la calle del Camal del cementerio. Les voy a enseñar en un momento lo que es, dónde se ubicaba el Camal. Entonces, por la Junta del Progreso Local. Y también se construye el cementerio de disidentes. Un caso muy peculiar es que el cementerio de disidentes es para personas no creyentes. Cuando uno visita diferentes ciudades, vemos que estos cementerios están ubicados fuera de los cementerios cristianos, ¿no? Pero en el caso de Trujillo está dentro del cementerio de Miraflores. Entonces, si eres católico, de todas formas, si no profesabas la fe católica, de todas formas te enterrabas dentro del cementerio. Pero había una parte. ¿Y por qué se genera esto? Porque hay una línea de un japonés, Nakashima, que a él lo obligan a que se entierre dentro del cementerio de Miraflores, y él no era católico. Entonces se empieza a generar un pleito con el arzobispado. Ya no puede seguir lo que es este caso, porque los documentos están en el archivo arzobispal y no se puede generar un ingreso así nada más al archivo arzobispal. También tenemos de un inglés, Blackwood, que también lo entierran en el cementerio de Miraflores, pero a él creo que sí lo llegan a exhumar sus restos para que lo vuelvan a sacar y enterrar en ese cementerio de disidentes. Entonces, a causa de estos pleitos con la iglesia, se construye este cementerio de disidentes adentro del cementerio de Miraflores. En 1925, como la mayoría sabes, está el fenómeno del Niño de este año, que genera destrucción en todo lo que es Trujillo y lamentablemente también en el cementerio de Miraflores, en lo que genera una remodelación total de este espacio mortuorio, porque las lluvias van a generar enormes daños, en especial al mausoleo de José Ignacio Chopitea, que posteriormente les voy a comentar. Acá tenemos en verde lo que es el centro histórico, en moradito el Camal, acá en amarillo, esta es la red, es la red ferroviaria que pasa por lo que es el cementerio Miraflores. Y aquí está el cementerio Miraflores. Este es de 1915. Entonces, en este cuadro, que lo realicé para mi tesis de licenciatura, si no me equivoco, podemos ver lo que es la evolución histórica del cementerio de Miraflores. En amarillo, en 1831, es la donación de Juan José Martínez de Pinillos. Esta es la parte más histórica y más antigua del cementerio. Esta sería lo que es Miraflores, y acá Tupac. Posteriormente, tenemos 1876, como les comentaba, la donación o la concesión de José Santos Deza, todo lo que es el Naranja. Posteriormente, en 1903, 1922, acá la donación de Isabel Castro Polo de Oire. Pero el cementerio no es como lo conocemos hoy en día, digamos con nichos, era Camposanto. Toda esta parte de acá se denominaba Camposanto porque se enterraba en el suelo. Y aquí también está ubicado el cementerio de disidentes. Cuando uno entra por este lado y gira para acá va a haber una pequeña puerta. He realizado una investigación a través de diversos testamentos de personas no creyentes, así como también de actas de sesiones, en donde se ubica, y de las memorias de la beneficencia, en donde se ubica que podría ser aquí el cementerio de disidentes. Posteriormente, en 1960, se compra una empresa de transportes, toda esta parte semitriangular, y ya se expropia del Fondo Huerta Grande en el 66 todo lo que ahora conocemos, ¿no?, del cementerio de Miraflores. Si pueden apreciar, el cementerio es como una ciudad, es la ciudad de los muertos. Ahora, tiene sus calles, tiene sus pequeñas plazas, que es una capilla central, que podemos ver en la siguiente imagen, que es de 1942, aquí, ¿no? Tenemos la entrada de Miraflores, te vas de frente, acá se encontraba la capilla, tiene calles, veredas,
tiene lo que son los cuarteles a los costados, el camposanto principal, y el camposanto, y a los alrededores se empiezan a construir más nichos. Y toda esta parte de acá que les comentaba de 1903 era tierra, era denominada camposanto, y aquí estaba el cementerio de disidentes. Entonces, a través de esta fotografía aérea, podemos también sacar un poco de lo que eran los mausoleos de esa época, los más importantes. Y como siempre sobresale el de José Ignacio Choquita, que es cerca de 1924. Entonces, como podemos ver, esta influencia también de lo que es la higiene, la salud pública, la ritualidad alrededor del cuerpo, va a generar la creación del cementerio. Para entrar un poco más en lo que es la arquitectura y la iconografía fúnebre, ya en la parte intermedia y final de esta capacitación, comentar sobre los rituales. Estas prohibiciones y ordenanzas que se dan y se generan alrededor de los ritos funerarios, como les comentaba, por la salud pública, se agravia también por las epidemias que generan en la población. ¿Por qué? Porque también se conducían a través de carruajes hermosos a los cadáveres. El tránsito era todo lo que es la plaza de armas, era una persona ilustre, luego tomaba todo San Martín y el carruaje iba directo, todo San Martín hasta salir España, tomaba Miraflores y ahí encallaba en lo que es el cementerio. Es por eso que también está ahí su capilla, porque antes las misas de cuerpo perenne se realizaban en las iglesias de Trujillo, pero a causa de estas enfermedades y del contagio se trata de que las personas no realicen estas misas de cuerpo presente y tampoco se expandan, porque era una semana o eran 5 días, entonces el cuerpo tenía que estar ahí, y esto genera también la creación de agencias funerarias. Las agencias funerarias que se registran a partir de 1903, pero que están registradas en lo que son en la municipalidad. Puede haber personas que vendieran aromatizantes, pequeños frascos para que el mal olor no se percatara en los cadáveres, también los sastres que vestían. Entonces todas estas cositas se van a unir y se va a transformar en el negocio de la muerte, que posteriormente se genera a través de la construcción y del cuidado del cementerio Miraflores. Entonces, hablar de la vida del cementerio Miraflores también nos va a enlazar a todos estos comercios. Ahora, para hablar sobre la arquitectura, como les comentaba, en la época colonial, como sabemos, en la época colonial, como sabemos, cuando alguien fallecía se le enterraba en las criptas, en las iglesias. Era una muerte no tan particular, era simple, ¿no? Sí había misas de cuerpo presente, misas rezadas, misas a los santos del nacimiento, misas de los familiares. He encontrado testamentos, por ejemplo, de una señora que paga por 200 misas al mes para la salvación de su alma. Y eso era dinero, digamos, dinero que iba a la iglesia. Había personas que preferían dejar todos sus bienes materiales solo en la iglesia, y que la iglesia lo rentara, viera todo, y que eso iba a pagar lo que son las misas. Entonces toda esta influencia de solo la salvación del alma generaba que cuando uno falleciera solo era enterrado en la cripta, solo con una mortaja. Y era una mortaja, puede ser de San Francisco, de los mercedarios, de los bretenitas, solo con eso, cuerda y hábito nada más, de los mercedarios, o de sus, si era un religioso, con sus hábitos religiosos nada más. Y se les enterraba. Posteriormente pasaba el tiempo, sacaban los huesos, que como sabemos que son los fémures, los que siempre tardan en que se desgaste. Entonces esos huesos que faltaban se aventaba el osario y listo, y venía otro muerto más, y así. Si eras muy importante y tenías dinero, te hacían una pequeña placa en lo que es en la cripta y listo. Pero si no, seguías normal, ¿no? Todo
todo ese tránsito, esa transición de la muerte. Entonces, el cementerio, ¿qué genera? Te vas al cementerio, te tienen que hacer tu lápida, los epitafios, la iconografía, quién eras, si eras un hombre de honor, si eras un padre comprensible, un buen ciudadano, qué hiciste, ¿no?, en tu vida. Entonces, eso genera el cementerio, la arquitectura fúnebre con los mausoleos. Si eras una familia importante, puedes costearte un mausoleo traído de Europa, de Lima, como la Casa Roseló, que tuvo gran influencia en Lima, en el cementerio del Presbítero Maestro. Como podemos ver bueno, ahora va a ser una serie de ejemplos de esta iconografía importante que es en el cementerio. Vamos a empezar con Hipólito Bracamonte. He elegido unos cuantos nada más para resaltar la importancia. Ya posteriormente, seguro con Han y con Carlos vamos a hacer más capacitaciones, porque el cementerio tiene un montón de iconografía e importancia histórica. Tenemos el más conocido, Hipólito Bracamonte, que siempre lo elijo por su importancia iconográfica. No se puede ver. Él fue un poco de historia. Fue marqués de Herrera Vallehermoso, falleció en 1846. Hacendado de la hacienda Chicamita también. Y la importancia histórica de él es que liberó a casi 300 esclavos en su testamento del 31 de marzo de 1846. Tenemos en esta parte, que la justicia, que es una mujer ciega, la calavera, en su pilastra de abajo, la calavera que está atravesada por sus fémures, que representa la muerte. Al costado tenemos la mujer con niños. La mujer con niños siempre va a representar la caridad. Y en su pilastra tenemos el reloj de arena atravesado con una guadaña. Eso significa la interrupción de su vida. Y los árboles. El pino, que es la nobleza, y el ciprés de oro, que lamenta la caridad de este gran personaje. En la siguiente tenemos el mausoleo de los esposos Oile. Juan Oile, que falleció en 1865, y su esposa Josefa en 1884. Para hablar de la familia Oile, que se estableció en Trujillo y se dedicó al comercio y también a la agricultura, tenemos que hablar un poco de lo que fue su vida, ¿no? Ellos resaltaron, como podemos ver en su mausoleo, la caridad. Poco a poco resaltaron lo que es el apoyo en la sociedad de Trujillo, con levantamientos de lo que son diversas instituciones como el hospital, hogares para niños, y eso se refleja en su mausoleo. Tenemos la mujer con niños, que también es la caridad, y 4 alegorías, que es la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, que son los cuatro virtudes que tuvieron los esposos durante toda su vida. Y abajo tenemos los ángeles con anclas, que significa la salvación de sus almas, que van directo al cielo. Algo importante es que en su testamento, Juan Oile, que lo modificó el 23 de marzo de 1861, él va a escribir que se le entierre con el hábito de San Francisco, con el hábito y guarda, que significa el hábito de San Francisco, modestia, significa dejar de lado todas sus cosas materiales, y así fue. Él hizo diversas donaciones en su testamento como última voluntad a diversas instituciones de caridad y de auxilios mutuos en Trujillo para poder ayudar a la población que no tenía, que estaba abandonada literalmente. Otra familia muy importante en Trujillo fue la familia Rafael Arco Oile. Este mausoleo data cerca de 1925. ¿Por qué cerca? Porque en la memoria de beneficencia de este año dice que se va a construir recién este mausoleo. Todavía no hay una fecha definitiva de cuándo se termina de construir. Para hablar y para poder entender un poco más sobre estas dos esculturas, tenemos que hablar de la familia Larco, de los dos hermanos. La familia Larco es oriunda de Alghero, de la isla de Cerdeña de Italia, y en 1860 José Alberto Larco Bruno llega a Perú.
En Trujillo se mudan a fines de 1860 y en 1872 los hermanos Rafael, Víctor y Andrés arriendan lo que es la hacienda Chiquitoy. Es aquí en donde empieza la explicación de por qué estas dos esculturas que se parecen a los Davids de Miguel Ángel. Entonces, ellos van a acentuar una vida cultural en Chiclín. Empiezan a construir el teatro, las iglesias, el Teatro Patria, que todavía está ahí. Pueden ir a Chiclín y visitarlo, es muy bonito. Tenemos bastante historia. Que se inauguró en 1900. Ayudó también a 600 niños de lo que es escuelas como Fajardo, Aguirre, Alfonsina, y también ayuda a la población de Trujillo, ayudando a la instalación de las redes de agua y desagüe. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos interpretar estos Davids. Uno, a través del comercio, ¿no? Que tiene una palanca de lo que ellos realizaron en su valle, en el valle, ¿no? En su hacienda. Y este hombre activo, que significa poder, que tiene un taparrabo de león, que puede asemejarse a un Hércules, que es el bienestar que genera en la población. Entonces, hablando también con un historiador, con Eduardo Vázquez, de la red la red iberoamericana, me comentó que esto también puede generar como un Caín y Abel, como los dos hermanos, ¿no? Y estos dos hermanos que van a generar todo este comercio, toda esta ayuda social, ¿no? A través del bienestar de la población y también del comercio. Bueno, tenemos aquí el siguiente mausoleo, que es, como les comentaba, Alfonso González Sáenz de Tejada, que falleció en 1866, el 8 de octubre. Es un mausoleo, un templete neogótico que tenía 3 esculturas, como podemos ver acá. Esta es una fotografía del archivo de Ricardo Morales, que fue mi asesor de tesis, en donde tenía 3 ángeles. Veamos, bueno, solo se pudo, a través de esta imagen, poder ver el arcángel Miguel, que es la fortaleza, y el arcángel Gabriel, que significa la pureza. En el 1997, lamentablemente, lo extraen del cementerio y es una pérdida total para la cultura funeraria y también para la historia de Trujillo. Abajo en el templete podemos ver las mariposas volando sobre las rosas que representan lo efímero de la vida. Ahora, ¿qué importancia tiene Alfonso González Sáenz de Tejada? Él fue director del Panteón de Trujillo y presidió también la primera Junta de Beneficencia Pública de Trujillo, así como también director del Cementerio General. Él con su yerno, con su suegro, que es José Martínez de Pinillos, tuvieron lo que yo denomino el negocio de la muerte, porque él también ayudó en la construcción y la donación del espacio para construir el cementerio. Entonces, ellos dos tenían todo este poder de ver el mantenimiento, la construcción y la finalización del cementerio. Y bueno, antepenúltimo tenemos el mausoleo José Ignacio Choquitera Luna Victoria, que falleció en 1923. Para hablar sobre el mausoleo hay que hablar un poco de su historia. Bueno, algunos guías ya me habrán escuchado ya hablar sobre la verdadera historia de José Ignacio, ¿no? Más allá de lo que es la tradición, las leyendas. Él cursa sus estudios de agronomía en Estados Unidos y posteriormente en Francia. Es en donde va a hacer lazos con diferentes ingenieros, investigadores, y cuando regresa a Perú, a Laredo especialmente, hace una conversión de lo que es el trapiche colonial al monocultivo de caña de azúcar. Entonces va a generar todo este cambio económico. Se va a acrecentar lo que es el cultivo de caña de azúcar y una importancia, ¿no?, en lo que genera económicamente todo Trujillo. El mausoleo es de mármol negro y es de una gran importancia porque lo traen de Francia. Y por último, bueno, acá tenemos lo que es el ensamblador y el arquitecto. Y por último, hablar del mausoleo de Agustín Ganosi Cabero, que falleció en 1926. Bueno, la importancia de este mausoleo es su influencia de arquitectura neoclásica, que es el enrejado, tiene cualidades art deco
Están caracterizados por formas geométricas, utilización de materiales de mármol y granito, tiene una horizontalidad y simplicidad, simetría y dinámica en el uso del hierro. Y bueno, como podemos ver, es en una transición muy diferente a lo que es el arco, a lo que es bueno, Orbegoso también, y el ángel Pleuriscente, que es el ángel vigilante de las almas, del alma de Ganos y Cabero. Y hasta aquí es la capacitación. ¿Tienen algunas preguntas? Señorita Olivia, buenas noches. Muy bonita su conferencia. Una pregunta. ¿Se refiere dentro de sus investigaciones a los escultores de lo que es todo lo general, acerca del material, básicamente de los diseños y de las personas que diseñaron este trabajo? Justo cuando uno va a ver un mausoleo, como les comentaba en el mausoleo de José Ignacio Chopitea, a los costados se puede ver el maestro, el ensamblador y el arquitecto, porque todos los mausoleos son traídos por partes y se ensamblan en la misma ciudad. En algunas lápidas también se pueden ver en los costados el nombre del maestro, pero si uno quiere hacer una investigación más profunda de dónde lo traen el mármol, todo eso, se tendría que hacer una investigación de las aduanas en el archivo de Lima, para ver cómo lo traen el mármol, si es realmente el mármol traído de algún sitio de Perú o de Europa. En este caso, en Lima existe la Casa Roselo, que es una de las casas más importantes de marmolería y que hoy en día, digamos, todavía existe, pero se enfoca más en lo que son de baños, café, de salones, ¿no? Y sí tiene una página todavía, tiene un espacio para marmolería fúnebre, pero ya no es tan importante, ¿no?, como antes. Claro, de los arquitectos y los escultores, básicamente de los escultores, ¿no? Es lo que llama la atención, todo lo que se presenta aquí en el diseño, que es lo que le da vida definitivamente a todos estos templos, ¿no? Porque también se puede ver lo que son las corrientes artísticas, ¿no? Desde el neogótico hasta ya también el art deco, que es la última que les he puesto. Pueden ver la diferencia también, ¿no? De algo más llamativo a lo que es más simple, ¿no?, y más modesto. Claro, con la filosofía, el pensamiento de esos tiempos. Gracias. Licenciada, todo lo que se ve es prácticamente los diseños externos. ¿Usted tiene conocimiento que si tal vez los cajones también tenían estos diseños, digamos, con un sentido de similar a lo externo, o simplemente eran cajones fúnebres? Hay algunas fotografías de presidentes peruanos, así como también de diferentes personajes importantes en Perú, en donde se puede apreciar la diferencia de los cajones y también de lo que es todo lo que representa el afán fúnebre. En el caso simple del ataúd, yo lo he podido ver en un cementerio de Laredo, un cementerio chino, en donde sí tenía pequeños broches que parecían de oro, de cobre, ¿no?, donde eran pequeños angelitos incrustados en el ataúd de la tapa, pero de ahí nada más. Sí debe haber, porque estamos en una época en donde hay bastante influencia, ¿no?, del barroco, del neogótico, en donde se tendría que resaltar la importancia, ¿no?, de la muerte. Hace una pregunta quisiera que me aclare. Yo digo que durante la colonia la gente enterrada en las criptas, pero según el conocimiento de la gente del pueblo era enterrada en los átrios. Ya. Las iglesias, la gente adinerada era enterrada en el interior de las iglesias, ya sea en las paredes o en el piso, como existe en la iglesia de la cabecera. Realmente se supera enterrada en las criptas. Sí, las criptas le denominamos a la parte de abajo, porque tenemos este sería el atrio principal de una iglesia. Abajo todavía se puede enterrar. Algunas familias, por ejemplo, se enterraban en una capilla. Las capillas son las partes donde están todos los santos, en la parte de abajo todavía se podía enterrar.
Ahora, si tenías bastante influencia, eras adinerado, tenías bastante dinero, sí, podías enterrarte cerca. Encontramos, por ejemplo, en Huamachuco un sacerdote que se entierra en la puerta de la iglesia. Pero eso ya sería otra explicación, porque es más detallado sobre los entierros en las criptas y en una iglesia, porque se detalla la importancia también jerárquica. Podías a última hora dejar todo tu dinero, tu amigo o un familiar era un sacerdote, eras un pecador, pero a última hora te arrepentías y te enterrabas solo para tu salvación del alma, justo en el atrio principal, debajo de la sacristía, o ahí nada más. Entonces, definir dónde se enterraban y la importancia también, por ejemplo, de las cofradías. En la Catedral de Lima podemos ver cofradías de zapateros, de diversos comercios, donde tenían también alusión o tenían apego a un santo y se enterraban justo debajo de esa capilla principal. Tengo que hablar un montón de eso. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún escrito sobre el ritual que había en los muertos, en los cortejos fúnebres, o desde que ha caecido ya el difunto, sobre las misas, la quincena, el mes, el año, de cuánto tiempo llevaban el luto y esas cosas? ¿Existe evidencias históricas? Sí existen evidencias, yo les he sacado a través de los testamentos. Hice un análisis desde 1750 hasta 1930, todos esos testamentos, y sí cambia la forma en cómo se entierra y todo ese ritual funeral alrededor del cuerpo. Ricardo Morales habla también un poco de eso en algunos de sus libros, antiguos de esa época, no muchos. Puedes ver mis tesis, aunque suene un poco, disculpen, egocéntrico, lo que es la transición de lo que es el ritual fúnebre de la iglesia al cementerio, mi tesis de bachiller, y está en internet. Y actitud ante la muerte también, desde 1780 a 1930. Todo está en internet, esas dos tesis. Algo así específico, ya si deseas así algo más detallado, me puedes escribir, me buscas en Facebook, así está, y yo te puedo pasar los pequeños datos, porque yo lo tengo escritos, no están ahora, yo estoy escribiendo un libro y están no plasmados todavía para poder sacarlos en algún artículo. ¿Otra pregunta más? Gracias a todos. Rica Caballero, un aplauso para ella, por favor. En nombre de la Conferencia de Turismo le damos el agradecimiento por su asistencia y indicarles que los certificados de esta capacitación van a estar disponibles a partir del próximo viernes. De lunes a viernes pueden visitarnos en el horario de 7:30 a 3 de la tarde. Muchas gracias, buenas noches. ¿Dónde?